Mm, Hola, espero que estén aún ahí. Em, a ver si es que... ¿Cómo han estado? Espero que bien. Em, Buenos días, profe. días. A ver. Bien, estamos grabando entonces ya. Bueno, em, lo que vamos a ver hoy es muy conciso, ¿cierto? Es muy probable que esta clase no dure mucho en realidad. Em, y también, bueno, comento que es algo que ya hemos revisado también, lo revisamos previo al inicio oficial, ¿cierto? Pero quise también, creo que me parece que es una de las primeras clases que haber realizado, o segundas, no recuerdo muy bien. Sin embargo, es necesario, pensé que era necesario repasarlo, em, considerando que hay personas de ustedes que no estuvieron en esas clases y también para reforzar un poco este contenido. Eh, bueno, como saben, ¿cierto? Y les compartí, el tema que vamos a revisar hoy tiene que ver con eh, un, un tópico, o mejor dicho, una, una sección de estudio que hace Aristóteles, ¿cierto? En lo que se conoce como órganon o tratados de lógica, ¿sí? Bueno, yo ya les he conversado, ustedes ya también saben un poco de Aristóteles, ¿cierto? El maestro de Alejandro Magno, em, Aristóteles, quien era el discípulo de Platón, ¿cierto? Y luego se separa a propósito de su visión sobre la realidad, ¿cierto? Su mirada que hay al respecto, eh, y hace su separación. Estamos hablando de la Grecia antigua, ¿cierto? Esto ya lo deben quizás conocer, la Grecia clásica, ¿cierto? Una de las cunas que se dice de la filosofía occidental o eurooccidental. Eh, Quizá previamente a revisar las categorías propiamente tal, que son las categorías que él utiliza, ¿cierto? O él menciona. eh, Me gustaría mencionar también un poco lo que se conoce como la discusión metafísica, ¿sí? Insisto también en que quizás ustedes ya lo reconocen, ¿cierto? Pero cuando hablamos de metafísica, ¿cierto? Hablamos de este intento por dilucidar, por desvelar, ¿cierto? Esto que está más allá de los fenómenos físicos, ¿sí? En la historia de la filosofía em, se ha asimilado en la metafísica discusiones tales como la existencia del alma, eh, qué es el alma, ¿cierto? Hay discusiones con respecto a la, a la existencia de Dios, ¿cierto? ¿Existe o no existe Dios? Si es Dios, ¿qué es Dios? ¿Cierto? También caben dentro de esta discusión metafísica, el alma, Dios, entre otras discusiones que son parte, ¿no? La metafísica entonces, como decía, se instaura o se presenta como esta reflexión eh, ante los fenómenos no físicos, o los fenómenos que no tienen su asidero en la materialidad física, que uno pueda decir, así como, por ejemplo, las cosas tales como son, ¿no? Como, no sé, un cuchillo, una botella o un libro. Em, hay otra discusión que está muy presente en la filosofía, que es con respecto a la idea de ser, ¿sí? Y esto yo ya se lo he estado repitiendo tanto que yo creo que ya debe aburrirles a ustedes, pero em, tiene que ver con eso
de lo que es, ¿cierto? Y ahí es interesante porque cuando se habla de lo que es, ¿cierto? Y se empieza a analizar las cosas que hay, ¿cierto? No sé, los invito a mirar así como a donde están ustedes ahora situados, y pueden mirar y pueden, claro, pueden ver un montón de cosas, ¿cierto? Que están alrededor, o un montón de situaciones, o un montón de acontecimientos que están sucediendo, eh, o hechos, ¿cierto? Pero la pregunta más amplia que vendría a ser es como, ¿qué hace o qué permite que todo esto que está haciendo sea? ¿Sí? Eh, que hay alguna fuente primaria que permite que todo esto que sea, o más que nada está siendo nomás. No hay fuente y siempre ha sido así. No hay un origen. Esas son discusiones sobre el ser, que se enmarcan precisamente en, yo les decía, la metafísica. Sin embargo, más que metafísica, vendría a ser ontología. En este caso, cuando se discute sobre la existencia del ser, cuando las características de este ser, o cuando se empieza a, mm, a- a repensar lo que hay, el existente, la existencia y todas esas posibles como nominaciones, nos entramos en el campo de la ontología, nos adentramos al campo de la ontología, es decir, el estudio sobre el ser, y dentro de ese campo, ¿cierto? Podemos encontrar, em, podemos encontrar una ontología de corte metafísico, ¿sí? Dentro de la ontología podemos encontrar una ontología de corte metafísica, una ontología de corte matemática, una ontología de corte em, no sé, realista, naturalista, ¿sí? Hay muchos tipos de análisis ontológicos con respecto a lo que hay. Y una de ellas también, lo que le decía, es la idea de lo metafísico. Es decir, hablar del ser como si fuese algo que está más allá de lo físico propiamente tal, ¿sí? Em, Frente a otras posturas que muy bien podrían decir lo que es esto que está presente y no hay nada más detrás, ¿no? No hay, no hay una esencia, por decirlo de alguna manera, que está oculta o que está invisible a nuestros sentidos. Eh, Se me viene a la cabeza el Principito, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos, eso es una propuesta metafísica con respecto o se podría leer así también, una propuesta metafísica al problema de qué es lo esencial o qué es la esencia, ¿no? Como decir, las personas tienen una esencia que está ahí escondida y que hay que ir viendo, o las cosas, ¿no? También. Es la idea de esto que está más allá de los fenómenos palpables o sensibles, ¿sí? O los fenómenos que se pueden conocer mediante los sentidos. Eh, si bien Aristóteles no cabe tanto, ya entramos entonces en la discusión aristotélica, Aristóteles, si bien no, al menos en este tratado, ¿cierto?, de lógica, no hace una apreciación tan metafísica, sí podemos conocer y entender su postura desde un planteamiento así, sobre todo porque también tiene un libro que se llama Metafísica, que yo ya les he dicho que él no le puso el título ese, pero igual se considera como con ese título, que dice relación con esto con el ser, ¿cierto? Con la esencia de las cosas, em, en su carácter más primitivo o primigenio, mejor dicho. Em, entonces, claro, lo que yo les mencionaba, Aristóteles cuando empieza la búsqueda por lo que son las cosas, ¿cierto? Y yo se los comentaba, me parece, la clase ya pasada, cuando hablaba de las cuatro modos de decir lo que es, ¿cierto? Cuatro modos de decir lo que hay. Em, una de ellas era entenderla ya sea accidentalmente, ¿cierto? O decir las cosas accidentales del ser, y otra en términos sustanciales. ¿Alguien quiere decir algo o solamente fue un micrófono abierto? Me parece Un que fue un micrófono abierto, micrófono profe. abierto.
Genial, ya. Bien, hasta ahí me parece que no está tan difícil. Si alguien tiene una duda, no duden en hacerla. Entonces, claro, tenemos esta, eh, esta distinción que hace Aristóteles entre lo accidental y lo sustancial, ¿cierto? Dentro de lo sustancial, de decir lo que es, ¿cierto? En potencia, en acto, habían otras fórmulas que no las voy a repetir. Sin embargo, me gustaría quedarme con esta distinción y que nos quedáramos con esta distinción que hace entre lo que es en términos accidentales y en términos sustanciales, ¿cierto? Cuando hablábamos de sustancias, decíamos que era aquello propio, ¿no? La usía se hablaba, aquello que precisamente era el verdadero, está lo verdadero, el verdadero ser ahí, lo que son las cosas, ¿no? Me imagino un fenómeno, no sé, em, la pobreza, ¿no? La pobreza, por ejemplo. Es un fenómeno de la realidad, ¿cierto? Se acuña a un hecho o a un acontecer. eh, y podríamos decir, claro, la pobreza tiene algo ahí, ¿no? Y lo que sí tendríamos que dilucidar es que si la pobreza es una sustancia, o sea, existe como una entidad, o es más bien un accidente que se le agrega a otra sustancia que, por ejemplo, pueden ser las personas, ¿no? O poblaciones, o grupos humanos, o comunidades. A simple vista me pareciera a mí que la pobreza, más que una entidad en sí misma, es un accidente, ¿sí? Eh, si alguien tiene alguna otra postura y la entiende como una sustancia en sí misma y quiere debatirlo, está abierta la palabra, ¿no? Eh, a mí me pareciera ser que el concepto pobreza o la idea de pobreza más bien tiene relación con un fenómeno que es más accidental a ciertas cosas o sea, a otras entidades que son las personas, ¿cierto? U otra especie eh, viva, no sé, es como, quizás como hablar de esclavitud, ¿no? También me parece que es como un accidente a cierta entidad, ¿no? Un accidente que le corresponde. Eh, podríamos decir precisamente que la persona, ¿cierto? Una persona eh, es una entidad en sí misma, ¿no? Una sustancia, tiene su sustancia a la cual se le pueden atribuir distintos accidentes. Bien, eh, entrando entonces a la distinción de accidente-sustancia. Lo que hace Aristóteles en el Tratado de Lógica, y claro, bueno, me habían llegado comentarios con respecto a la cantidad de páginas que estaba un poco mal ¿cómo se dice? Mal compaginado o algo así. Pero sin embargo era lo que nos interesa y está presente en el programa también como ciertas secciones nomás del texto. Este es un texto muy largo que tiene mucha información. Esto de las categorías es una pincelada dentro de lo que hay de los tratados de lógica. Eh, pero es una pincelada que es como decir, no sé, es como la pincelada base, ¿cierto? Es como pintar de gris algo para luego tirar los otros colores, o al revés, pintar de blanco un lienzo para luego poner otras tonalidades. Eh, lo de las categorías, le digo, es secciones muy puntuales, pero ha dado que hablar mucho hasta al menos más de 2 siglos después, ¿no? En general, la obra de Aristóteles tiene mucho que decir, luego ni siquiera 2 siglos, dije 2 milenios, más de 2 milenios. Eh, bien, primera página entonces, lo que tengo acá.
Eh, Tenemos la biblioteca clásica Gredos, ¿cierto? Que es la editorial. Gredos es la editorial, yo ya les he comentado que es una de las mejores editoriales que traduce textos en griego o en latín, y tiene una buena edición también. Está la biblioteca clásica. Eh, um, Pasamos a la otra página. Y acá, más que nada, lo que yo quise decir o quise dejar claro era la bibliografía, ¿sí? Entonces acá está para citar. Cualquier cosa, esa es la cita, la editorial Gredos, Madrid, España, y 1982. Ujú. Y la traducción y, bueno, algunas otras precisiones que yo creo que al menos a mí me interesan mucho, y alguien que quisiera investigar más adelante también les va a interesar esas precisiones muy puntuales. Bien, me perdí. ¿Dónde está? Acá. Vamos a la página 3 entonces. La página 20 y la página anterior también la pasamos por alto. Esto me interesaba tener que estuviera el título ahí, categoría, ¿cierto? Y bien, pasamos acá. Eh, Antes de entrar en el contenido mismo y siguiendo lo que estaba mencionando recién, me gustaría comentarles algunas cosas como de bibliografía, ¿no? Algunas puntualidades bibliográficas que resultan bastante importantes a la hora de la investigación a futuro, o incluso propiamente ahora, ¿no? Si ustedes se fijan, este libro, ¿cierto? Estos tipos de libros y en general varios tipos de libros de filosofía eh, tienen su página, ¿cierto? 30, 31, pero además tienen numeritos a los lados, 5, 10, 15, ¿sí? 20, se fijan ahí, 15, 10, ¿sí? Eh, Ahí está. 10 acá arriba, ¿ok? Esto se debe a que, o tiene correspondencia con los renglones de los escritos originales, ¿sí? Esto va a ir en dependencia de los escritos generales, ¿sí? ¿Y cómo se lee? Si ustedes se fijan, eh, el número 20, ¿cierto? Y el número 5 acá no tiene ningún otro número anterior, más que el 30. Si avanzamos un poco en la otra página, ¿dónde está mi avanzador? ¿Cómo avanzó? Ahí está. Si ustedes se fijan en la otra página, acá, ya no aparece, por ejemplo, aparece el 25, ¿cierto? A mano izquierda, y aparece un 1B, ¿sí? Ese es el número que manda. 1B, y abajo aparece 5, vuelve la cuenta. Lo que nos dice que estábamos antes, previamente a la página anterior, estábamos en el 1A, ¿sí? O sea, estábamos en el primer párrafo, la primera hoja, le ponen A, ¿cierto? Como para diferenciar entre la parte A y la parte B, y le ponen un número pequeño luego. Entonces, yo voy a decir que si estábamos en la página anterior, ¿cierto? Estamos en la 1A. Lo que interesa entonces, si yo digo que vamos a leer la página 31, en realidad lo que estamos leyendo es el 1A, y si está el 15 acá, entonces 15 y 16 sería 1A 16 o 17, ¿sí? Aquí parte el 1A 17. 17, 18, 19 y llega al 20 que está acá, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces yo voy a decir 1A 17 hasta la otra página, que sería 1B
20, 21, 22, 23, 24, ¿sí? O 25. No, 24, porque 25 está en las categorías o predicamentos. 1A, 1B, 27, o sea, 24, página 33. ¿Por qué les digo esto? Porque después más adelante con otros libros aparece, no sé, 104B, 81, y después aparece la página, ¿sí? Y eso son formas de ubicar los textos. Ahí vemos que está el 2A, ¿sí? El 2A dura hasta el 10, ¿cierto? Hasta acá, hasta el número 10, cuando dice, por ejemplo, hombre blanco corre, vence, ¿sí? Este sería el 2, el 2A10, ¿sí? Y si nos vamos a la última página, en tópicos, ¿cierto? Vamos a encontrar que no tenemos ninguna letra porque precisamente la edición que yo hice le saqué las letras. Pero está presente en el programa, sale así como específicamente, leer desde acá hasta acá, que son donde están lo que necesitamos revisar. Bien. Eso con respecto a la bibliografía o a aspectos técnicos más que nada. ¿Sí? Entonces tenemos que los números a los lados van a mencionarlos las citas, ¿sí? Para citar luego y algo muy puntual, así como voy a revisar el libro. Me fui, disculpen, ahí está, me salí de su. Voy a revisar por ejemplo, de categorías, el 2B, línea 5 a la línea 10. ¿Sí? Entonces me tendría que situar acá. ¿Bien? Ok, volvamos al inicio. ¿Dónde está? Acá. Yo les comentaba que de la distinción que hace, ¿cierto?, Aristóteles con respecto al ser, en términos de sustancia y en términos de accidente. Que eso quede ahí presente, ¿cierto? Con respecto a las categorías, ¿a qué le menciona categorías? ¿Sí? Em, lo que menciona Aristóteles de categorías son las fórmulas o las formas que se atribuyen al ser, ¿no? Son términos, ¿cierto? Eh, lingüísticos, podría decirse, que se le atribuyen a esto que es, ¿sí? También son conocidas como los predicables, ¿sí? Los predicables. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que que podíamos distinguir en la clásica fórmula de lingüística para decir algo? Es como el sujeto y predicado, ¿cierto? Lo más básico. Por ejemplo, Pedro come, ¿sí? Hay un sujeto que es el sujeto que es Pedro, y el predicado, es decir, lo que se dice de él, o lo que se predica de Pedro, es que está comiendo. Las categorías tienen esa lógica un poco, y está muy emparentado con eso, que tiene relación con eh, predicar cosas del ser, ¿cierto? Eh, Predicar no en un sentido de religioso, sino que predicar en un sentido eh, de decir algo. Eh, las categorías que identifica entonces Aristóteles tienen esta característica de ser predicables. ¿Ok? Lo primero que vamos a mencionar eh, con respecto a las categorías, entonces, es que, bueno, y acá, y esto yo también lo vi con respecto a los términos independientes y términos combinados. Em, es importante, entonces, previamente a conocer cuáles son esas categorías, ¿cierto? Que ya puedo anunciar que son 10 categorías, ¿cierto?
Lo que hay que entender previamente es que existen en el lenguaje, estamos hablando, el tratado, el órganon o tratados de lógica están muy relacionados con el lenguaje. eh, en el lenguaje, ¿cierto? Pueden existir términos independientes y términos combinados, ¿sí? Es lo primero lo que tenemos que tener en cuenta. Eh, bueno, acá de las cosas que se dicen, unas se dicen en combinación y otras sin combinar. Así pues, unas van en combinación, un hombre corre, un hombre triunfa, ¿cierto? Y otras sin combinar, hombre, buey, corre, triunfa. No es muy difícil de entender esto, pero de todas maneras lo voy a explicar. Eh, tenemos términos, ¿sí? Para mencionar las cosas, para decir, ¿cierto? Habla de las cosas que se dicen, ¿cierto? Em, yo aquí en mi mano tengo un encendedor, ¿sí? Eh, em, me llega tu mensaje, Ángel. Voy a intentar hablar más fuerte, sí. Me parece a mí igual que estoy hablando fuerte dentro de los... Voy a acercar un poco más el dispositivo. Yo tengo un encendedor, ¿cierto? El encendedor se puede decir, ¿ok? Ya, de las cosas que se dicen, entonces ya hay cosas que se dicen y cosas que no se dicen, ¿sí? De las cosas que se dicen, podemos nombrarlas en términos independientes, combinándolas, eh, como dos fórmulas, ¿no? O sea, tenemos la fórmula independiente y la fórmula de combinación. El encendedor. Encendedor es una palabra que se adjudica a una cosa, ¿ok? Encendedor. Ahora, si yo dijera, intentara buscar un término combinado, diría encendedor encendido, ¿sí? O encendedor dañado, o encendedor defectuoso. Son dos términos. Por un lado está lo defectuoso, ¿cierto? Y por otro lado, encendedor. Entonces tengo dos cosas o dos términos que aluden a una misma cosa dentro de una combinación. Em, Bien, eso es lo que, lo que al menos interesa dentro de esta primera parte. Déjenme ver qué sigue, a ver si... Vamos a ver, eso fue... Mm. Bien, hay una disquisición después que hace con respecto a las cosas que existen, ¿sí? Y que están en sujetos, que están en cierta... se pueden adjudicar a ciertos sujetos. em, Sin embargo, lo que acá nos está explicando más que nada Aristóteles es precisamente lo que yo ya les comentaba, ¿sí? La diferencia entre estos que son términos que son precisamente de ciertas sustancias o entidades, ¿cierto? Y otros términos que si bien se utilizan no aluden a una sustancia, sino más bien a un accidente, ¿sí? Por ejemplo, ahí dice que el color blanco, ¿cierto? O el color es es una característica o un término, ¿cierto? Que se puede adjudicar a un sujeto, pero no existe como sujeto alguno. El color como un sujeto en sí mismo no existe, sino que más bien eh, está aplicado a una sustancia, ¿cierto? Em, es un accidente en este sentido. Eh, bien,
Hay una distinción luego que hace sobre, cuando habla de la transitividad de la predicación, hay una distinción que se hace en términos de género y especie, ¿sí? Eh, mm, Jerarquías, ¿sí? Jerarquías en torno a cuáles son como las, las prioridades o lo más sustancial en este caso, ¿cierto? Eh, Habla del el género como aquella diferencia que hay entre alguna, entre, entre las especies, ¿cierto? Em, que también vienen a recaer en esta misma distinción o esta terminología de independencia y combinación. Sin embargo, acá está ya lo que los que hablábamos y es el núcleo central de lo que queríamos, lo que queremos entender, ¿no? O al menos lo que a mí me interesa que ustedes puedan desarrollar y entender porque puede servir en cualquier análisis que se pueda realizar. Em, Bien, el lugar preciso donde se mencionan las categorías. Em, Voy a leer las categorías o predicamentos, ¿sí? Predicamentos o predicables también, ¿sí? Predicamentos tiene la, la idea de que está aplicada a algo. Cada una de las cosas que se dicen fuera de toda combinación, o bien, o sea, que se dicen fuera de toda combinación, es decir, estamos hablando de los términos independientes, ¿cierto? Cada una de las cosas que se dicen fuera de toda combinación, es decir, cada uno de los términos independientes, ¿no? O bien significan una entidad, o bien y acá viene ya la numeración de todas las categorías, o bien un cuánto, o un cuál, o un respecto a algo, o un dónde, o un cuándo, o un hallarse situado, o un estar, o un hacer, o un padecer. Y tenemos entidad como la primera categoría. Bien, 10 categorías. Entidad, o también se le nombra propiedad, ¿sí? O lo propio. Entidad, voy a ir subrayando, spotlight. Entidad, no, nada que ver. Highlight. Eso mismo, pero bien hecho. Entidad, cuánto, cuál, respecto a algo, ¿cierto? Entidad, eh, cuánto, cuál, respecto a algo, también relación se menciona, dónde, cuándo, hallarse situado, estar, hacer, padecer, ¿sí? Lo siento si está un poco chueca esa, esas subrayamiento, no sé. Bueno, ese subrayado. Em, Entidad, cuánto, cuál respecto a algo, dónde, cuándo, hallarse situado, estar, hacer, padecer. Bien, voy a seguir leyendo para que vayamos comprendiendo, aunque no creo que sea tan complejo de comprender. Lo primero que vamos a diferenciar, ¿sí? Es entre entidad y lo demás, ¿sí? La entidad o la categoría de entidad va a indicar precisamente la sustancia, ¿sí? Va a decir algo de la sustancia, en contraposición a los otros 9 categorías que están ahí. Voy a recalcar entidad con otro color. Las otras 9 categorías que están ahí, que, que son de carácter más bien accidentales, ¿sí? Entidad vendría a decir algo de la sustancia misma, ¿cierto? Frente no sé, cuánto, cuál, relación, dónde, cuándo, hallarse situado, estar, hacer, padecer, que corresponden a categorías o terminología accidental, ¿sí?
Continúo. Esa entidad, para decirlo con un ejemplo, hombre o caballo, ¿sí? Entonces, no sé qué le pasa a Aristóteles con los caballos ni con los hombres, pero es muy usual leer sobre caballos en su, en su, en sus ejemplos. Y bueno, hombre, porque se está mirando el ombligo todo el rato, ¿no? Eh, hombre-caballo, ¿sí? Esa es la entidad, ¿sí? Estamos hablando de la sustancia misma. El caballo en sí mismo tiene Profe, una entidad, ¿sí? antes que siga, a ver si la entendí. La entidad es parte del cuánto, cuál, respecto a algo, dónde, cuándo, hallarse situado, estar, hacer y padecer, ¿o no? Es parte de la entidad. Eh, repítemelo. Repite, es que cambiaste al final tiraste otra frase que Sí, cambiaba el pero sentido. es parte de la entidad todas las palabras que subrayé. Sí, sí, pero la entidad no es parte de lo otro, sino que lo otro es parte de la entidad. ¿Se entiende? Ah, ¿Sí? las palabras son parte de la entidad, sí. O sea, las que vienen a continuación, que son las categorías cuánto, cuánto, esas, son, ¿Ya? se adjudican, por decirlo de alguna manera, o se atribuyen a la entidad, ¿sí? Ay, Más que la entidad sea atribuida a la otra. Hay un sentido de relación lineal, de alguna manera, ¿no? Es propio, no sé, el hecho de que sea filoso un cuchillo es una característica que se le atribuye al cuchillo, ¿cierto? No que el cuchillo es parte de la filosidad, por decirlo así, ¿se entiende? sí, Sino sí, que sí. eso filoso es parte de ese cuchillo, ¿se entiende? Sí, ya te entendí. Es como la dirección es para hacia la entidad. Por eso se dice que son accidentes, ¿ok? Acá lo vamos se va a entender aún mejor. Mire. Esa entidad, para decirlo con un ejemplo, hombre y caballo, ¿cierto? Vamos a decir caballo para quedarnos con caballo. ¿Cuánto? Eh, de 2 codos, 3 codos. Bueno, hay una medida que no sé de dónde saca, no sé cuáles son los codos de medición. Sería interesante estudiarlo, igual, no sé, pero o, o no sé por qué dice 3 o 2 codos. Codos me imagino como una, o sea, puede ser el codo precisamente el, el codo del brazo, ¿cierto? Podría ser una categoría de cuánto, el hombre, ¿cuántos codos tiene? 2, ¿cierto? El caballo no tiene 2 codos, y tampoco tiene 3 codos, entonces no sé, o puede ser una medida, una idea de medición. eh, ¿Cuánto? 1,70 centímetros. ¿O cuánto? 80 kilos, no sé. ¿Cuánto? 2 piernas, no sé, o 4 piernas, ¿sí? Hay una noción de numérica, ¿ok? Numérica que se atribuye a esta entidad que va a ser el caballo o cualquier otro ejemplo. ¿Cuál? Cuando se habla de cuál, más que decir cuál de todos, así como decir ya tengo 8 caballos, ¿cuál de todos es? No, sino que se refiere a cualidad, ¿sí? A una cualidad. ¿Qué cualidad? O también yo a veces a mí me sale la palabra y creo que también tiene asidero con respecto a calidad, ¿no? Como, no en sentido de publicitario de la idea de calidad, así como no sé, este celular tiene mucha calidad, ¿cierto? Sino que más bien como la misma idea de cualidad, como una característica que tenga, ¿no? Cualidad, ¿sí? Blanco, letrado, el caballo es café oscuro, el caballo tiene el caballo café, ¿cierto? El caballo robusto, el caballo amable, ¿no? O el caballo bondadoso, no sé, son cualidades, ¿cierto? El caballo sincero, o la persona, el hombre sincero, el hombre, eh, eh, incluso pueden ser cualidades negativas, ¿no? El hombre violento, el hombre, eh, el hombre, el hombre eh, mentiroso, el hombre amable, el hombre, no sé, inteligente, bueno, ahí se le puede agregar cualquier cualidad, ¿sí?
Estamos aquí en la segunda, entonces voy a ir subrayando con azul cuando lo que vayamos viendo. ¿Cuánto, cuál? ¿Sí? Em, letrado, claro. Sigo. Es respecto a algo. Por ejemplo, doble, mitad, mayor. Esto es en relación, ¿sí? Esto cuando ya se empiezan a- es un término o una categoría que se utiliza para eh, comparar, diferenciar, distinguir, asemejar, eh, hacer relaciones entre distintas entidades, ¿sí? Entre distintas sustancias. Eh, es el doble de tamaño este campo, ¿cierto? Que el campo que visité ayer, ¿no? Es este árbol es la mitad de alto, o tiene la mitad de altura que la que tiene el árbol que está más allá. Em, eh, los contagiados de COVID son el doble que los que habían hace un mes. Eh, ¿Sí? O o, no sé, la resistencia al virus es mayor que lo que se pudo observar o sea, la resistencia, no sé, al virus en, en, en caballos es mayor que la resistencia que hay en gatos. Por decir ejemplos así muy al voleo y que pueden ser un poco fantasiosos también, ¿no? Em, Bien, entonces la relación es en respecto, ¿cierto? Es un respecto a algo, o que está en relación, está respecto a algo, o sea, ya hay una idea de comparación entre las distintas sustancias. ¿Dónde? Em, ¿Dónde? No hay mucho que darle vuelta a esto. Es el lugar, ¿sí? El hombre, el caballo en el campo, ¿sí? El caballo en las alturas, caballo en la plaza eh, principal, ¿sí? Em, bueno, acá dice en el liceo, en la plaza del mercado, ¿ok? En el liceo. El liceo era una de como las instituciones Aristóteles, ¿cierto? Para enseñar sus saberes, sus conocimientos. La misma idea que llega hasta ahora como esa idea de liceo, un lugar donde se enseña. Em, ¿Cuándo? Temporalidad, ¿sí? Acá se agrega, si dónde habla del lugar, ¿cierto? Eh, el, el cuándo habla de el tiempo, ¿sí? El tiempo. ¿Dónde está? O sea, ¿cuándo está? ¿Cuándo es? ¿Sí? El caballo, insisto con el caballo corría ayer, ¿cierto? Si a alguien se le ocurre otro término que podríamos utilizar, eh, o alguna otra entidad que podríamos utilizar como ejemplo, lo agradecería así para ir variando. Em, ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ayer, el año pasado, em, corría ayer, ¿cierto? Corría el año pasado, el caballo estaba corriendo ayer. eh, el libro fue editado hace un año, ¿no? El libro fue quemado hace 2 meses. Em, ¿Cuándo? Hallarse situado. El hallarse situado habla precisamente de qué es lo que es la situación, ¿sí? Eh, es la, es la situación en la cual está esa entidad. Eh, es una categoría, un predicado
medicamento que refiere a la disposición que tiene la disposición temporal o físico, o sea, espacio-temporal, o más que nada espacial también, sobre todo, que está teniendo esta entidad. El caballo está acostado, ¿sí? Hay entonces podríamos decir el caballo que tiene, que tiene, que tiene, o sea, el caballo como entidad, ¿cierto? Está acostado, está corriendo, yace, cabe ahí, ¿cierto? Está sentado, el hombre está sentado, el hombre está corriendo, el hombre está, em, sí, me equivoqué. Oh, me fui con todo. Bueno, ya sé de nuevo. Bueno, de todas maneras tengo que pasar la página, así que no es necesario esto. Bien, tenemos una séptima categoría que es el estar, ¿sí? Su estancia, la estancia. ¿Cómo dice el ejemplo acá? Es que va calmado. Em, Estar o también se considera como hábito, ¿sí? Eh, Su estar, su hábito, es decir, qué es lo que va, qué es em, lo que va cargando de alguna manera, o qué es lo que está su haber, ¿no? ¿Qué es lo que tiene, o lo que posee, por decirlo en otras palabras, un poco, que se alejan un poco del sentido, pero hacen entender su hábito, ¿sí? ¿No? Con lo que porta. Su haber es aquello con que es lo que, lo que va trayendo, ¿no? Como esa idea. Em, entonces, por eso dice acá el ejemplo de va armado, ¿sí? Va armado, va, va, va vestido, ¿cierto? El caballo va ¿cómo se dice cuando se le pone la silla? Va con la silla, ¿no? No sé cómo se va ensillado, no sé si es la palabra precisa. Eh, el hombre va, va, va vestido, ¿cierto? Son ideas de cosas que van trayendo esa entidad, ¿no? Me imagino, no sé, la, la situación de esa, ¿cierto? Está difícil, pero podríamos decir que eh, em, una persona em, ya, voy a dejar ese ejemplo de lado, lo vamos a tomar después, pero tiene una relación con esto, como aquello que va trayendo, ¿no? El, el hábito, el hábito. Esto creo que lo mencioné en su momento, me, se ejemplifica mucho con el hábito, no sé, de monjas o de estos monasterios, ¿cierto? Que el hábito era precisamente o sea, en términos concretos, ¿cierto? En términos materiales, el hábito es este vestuario que utilizan, ¿cierto? En términos concretos, porque eso significa toda una carga ritual, una carga ética, una carga de sentido, simbólica, ¿cierto? Que también se carga, ¿sí? O se trae, ¿no? Se va trayendo o se va llevando por la vida, ¿no? Bien, nos quedan dos categorías, hacer y padecer, también conocidas como acción y pasión, ¿sí? Em, Hacer y padecer, acción y pasión. Hacer o acción es precisamente lo que la entidad efectúa, ¿sí? Realiza, lo que desarrolla hacia afuera como una externalidad.
Y padecer es aquello que sufre, no en el sentido, no en el sentido, no sé, emocional, eh, de sufrir como tristeza, sino que como algo que le afecta, ¿sí? O que le sucede a la entidad, ¿sí? Que sufre sin esa carga de entenderla como un sufrimiento, como algo que, que le ocurre internamente, ¿no? O sea, que le ocurre a ella misma, a esta misma entidad. Tenemos dos ejemplos, cortar, quemar, o sea, el hombre corta, el hombre quema, ¿no? Tenemos este término que es el hombre que estamos usando en la entidad, que corta y quema. ¿Y qué padece o qué puede padecer? Puede ser cortado, puede ser quemado, que le cabe, ¿no? Quedaría quizás más ajustado a la idea del árbol. ¿Sí? Si hablamos del árbol, podría entenderse como cortado o ser quemado. Aunque en realidad ser cortado o ser quemado puede ser una persona, puede ser un libro, puede ser un metal, puede ser gran parte de las cosas. Una piedra dura yo creo que no puede ser cortada. Bueno, incluso los diamantes son cortados. En fin, termina diciendo, ninguna de estas expresiones por sí misma da lugar a afirmación alguna, pero de su mutua combinación surge la afirmación. Ninguna de estas expresiones por sí misma da lugar a afirmación alguna. O sea que si yo ocupo los términos por separados, no hay ninguna afirmación. Si yo digo hombre, no hay ninguna afirmación ahí. No estoy afirmando nada, solamente es un término. Si digo cortar, tampoco. Ahora, cuando dice, pero de su mutua combinación surge la afirmación. Es decir, hombre corta, ahí hay una afirmación sobre la realidad, ¿sí? Sobre lo que está ocurriendo. ¿Ok? O sea, en estricto rigor, y quizás podríamos leer también que decir hombre, si hay, podríamos llegar a decir que sí hay alguna afirmación, ¿no? Porque si yo digo hombre es porque estoy diciendo que hay algo, estoy diciendo algo de lo que existe, o alguna cosa, ¿cierto? Eh, Recordemos lo que decía Aristóteles al principio. Eh, ¿Cómo salgo de acá, Clea? Decía de las cosas que se pueden decir, ¿no? Eso, creo que eso era el, el- eso, cada una de las cosas que se dicen, cada una de las cosas que se dicen, parte así. A ver, vamos con el otro. Y acá también, parte diciendo de las cosas que se dicen. El hecho que yo pueda decir algo, ¿cierto? Me está diciendo que hay una cosa que yo la puedo decir, ¿sí? Por eso yo quizás me pongo un poco crítico con respecto a lo que dice que ninguna afirmación por sí misma, eh, o sea, ningún término por sí mismo separado habla de una afirmación. No sé, no sé, me queda la duda porque si yo digo hombre, es un término, una expresión, ¿cierto?, separada por sí misma, es si yo digo hombre, y siguiendo lo que dice previamente, dice que es algo que se dice, alguna cosa que se dice, ¿cierto? Entonces estoy afirmando algo, ya hay una afirmación al respecto, que hay al menos algo que le puedo nombrar hombre, ¿cierto? Más allá de todas sus accidentalidades que pueda tener, cuando ya digo hombre es porque hay algo que puedo nombrar como hombre, ¿sí? Aunque no exista quizás, ¿no? O como cuando yo digo Dios, ¿cierto? Eh, por, por último, si no existe, hay algo a lo cual yo le estoy tratando de decir Dios, ¿cierto? Hay un fenómeno en la realidad a la cual quizás no hay comprensión o quizás o quizás sí es la comprensión total, no sé, pero hay una entidad ahí o hay un fenómeno de la realidad, un acontecimiento de la realidad que yo estoy afirmando, ¿sí? Si yo digo Dios es porque hay algo al menos que pueda nombrar como Dios, ¿cierto? Aunque sea una fantasía, aunque sea una imaginación, está ahí, ¿sí? Está presente esa, y estoy afirmando algo.
¿sí? Entonces yo dejo en duda si es así tal como dice Aristóteles, en si ninguna de estas expresiones por sí misma da lugar a afirmación alguna. Me parece que sí. Sin embargo, siguiendo lo que dice Aristóteles, que no se puede. Y que la combinación es donde surge la afirmación. ¿Sí? Quizás habría que entender qué está mencionando o qué quiere decir Aristóteles con afirmación. Y acá sí. En efecto, toda afirmación es, al parecer, verdadera o falsa, mientras que ninguna de las cosas dichas al margen de toda combinación es ni verdadera ni falsa. Como por ejemplo, hombre blanco corre vence. Bien, una afirmación entonces va a entenderse como un dicho de algo que se puede categorizar como verdadero o falso. ¿Sí? El hombre corre, ¿es verdadero o es falso? Es falso porque no está corriendo. ¿Sí? Es una afirmación, ¿cierto? Pero una afirmación falsa. De ahí podríamos quizás entender que por eso hombre en sí mismo no es una afirmación. Decir hombre no adjudica ningún cuestionamiento a si es verdadero o falso. Al menos lo está mencionando nomás. Ok. um, Saltamos, ¿sí? Acá hay una explicación más aún, como más em, específica sobre la entidad, ¿cierto? Yo no la quise, no la agregué. No es necesario que esté presente esta parte, ¿cierto? Porque si agregaba esto tendría que agregar todos los otros textos que tengan que ver con las especificaciones de las categorías, pero me parece que ya queda claro, al menos con lo que he mencionado. Eh, Acá nos pasamos los tópicos. Me gustaría ir eh, a la nota a pie de página que está acá, ¿sí? Cuando estamos en la página 33, ¿cierto? Habla de las categorías 4.4, ¿cierto? Las categorías o predicamentos. Luego de mencionar las 10 categorías, ¿cierto? Hasta acá. Em, Luego de mencionar las 10 categorías, lo que hace, hay un pie de página, que es este, ¿sí? El 14. Y acá está especificado, porque me gustaría mencionarlo, porque está especificado precisamente las, la- las fórmulas de las 10 categorías ya más concretas y más claras también. Dice lo siguiente: damos la traducción literal, subrayada para evitar equívocos, de los términos empleados por Aristóteles. Para mejor reflejar el carácter preterminológico y funcional de los mismos, todavía no plenamente establecidos en su uso científico, es decir, unívoco y libre de connotaciones. Bien, en el orden en que aparecen en este texto corresponden a las tres tradicionales expresiones. Estas son la otra forma de nombrar estas 10 categorías que es las que, las que más usuales se utilizan, ¿no? Dice sustancia o entidad en la versión en la que se está utilizando, pero sustancia, ¿cierto? Entidad, usía, ¿cierto? Yo les mencionaba. Eh, Cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, situación, hábito, acción y pasión. Bien, son las fórmulas de las categorías. Y ahí relacionamos entonces eh, entidad con sustancia, ¿cierto? Es lo mismo, vamos a decir lo mismo también de el cuánto con cantidad, el cuál con cualidad, el respecto a algo con la relación, el dónde, que va a ser el lugar, el cuándo, el tiempo, el hallarse situado, la situación, el estar, el hábito, y el hacer con la acción, por último, padecer con la pasión, las 10 categorías. A ver, vamos a tópicos. Bien, en tópicos vamos a encontrar este mismo esquema, ¿sí?
tenemos la página previa, la 102, ¿cierto? Que no vamos a utilizar. Ah, bueno, les comento, ¿no? Tópicos, ¿cierto? Y como pueden ver antes, categorías, ¿cierto? Son parte de, son libros pequeños o son, no son libros pequeños, en realidad son libros, ¿cierto? O secciones de este órgano que les mencionaba, que es el conjunto de todos estos tratados que tienen que ver con la gramática, el lenguaje, el ser, ¿cierto? Entre otras cosas. Y ahí están los tres libros que aparecen en este tomo uno del órgano, que es las categorías, tópicos y sobre las refutaciones sofísticas. Am, tópicos vendría a ser entonces el segundo apartado, segundo libro de Organon. Y en su sección, en el punto número 9, ¿cierto? Em, bueno, el libro uno de tópicos, em, página 103, se lee nuevamente la idea de categorías y predicables. Después de esto, es preciso determinar las clases de predicaciones en las que se dan las cuatro cosas mencionadas. Las cuatro cosas mencionadas son em, el, el ser, la definición, el género y lo propio. No, dejemos eso de lado, no es tan importante, ¿no? Estas son el número de 10 a saber, ¿bien? Y estas son las preguntas que al menos o son otra forma de tratar de darle vuelta a las categorías, ¿cierto? La entidad se refiere al qué es, ¿cierto? Em, el cuánto, el cuál, el respecto a algo, el dónde, el en algún momento, ese es el tiempo, el hallarse situado, el estar, el hacer y el padecer. Una vez lo mismo. Siempre en efecto se hallará el accidente, el género, lo propio y la definición en una de estas predicaciones, ¿sí? Ahí hace una distinción entre accidente, entre género, entre propio y definición. Eh, em, Sin embargo, no vamos a entrar en esa distinción. Lo que nos interesa más que nada es la distinción más clásica, que es entre entidad y accidentes como las otras 9 categorías. Todas las proposiciones formadas mediante aquellos significan bien qué es, cuál, cuánto o bien alguna de las otras predicaciones. Bien, eh, me gustaría preguntar si es que hay alguna duda, si es que hay alguna pregunta. Lo que interesa acá sobre todo es darle la vuelta a la idea em, de la predicación de la entidad, ¿no? ¿Y por qué? Porque em, al menos yo lo que yo les mencionaba, no sé, el fenómeno de la pobreza o el fenómeno, no sé, de la carencia, de la fenómeno de la injusticia, no sé, son fenómenos que ocurren y que pueden ir categorizándose como dentro de, adjudicándose a ciertas entidades o ciertos grupos humanos que podríamos considerar como entidades, ¿no? Incluso podríamos hacer el ejemplo al revés también, dadas ciertas entidades, ¿qué, qué, qué categorías se le adjudican, ¿no? O sea, podría ser despreciable a alguna entidad, no sé, eh, bueno, cualquier otra idea que se pueda agregar. Em, no es mucho lo que yo les decía, como no son muchas páginas las que revisamos ahora. em, Esto también está ultra revisado. Si a ustedes les sigue interesando y no la entienden muy bien, no es tan difícil de encontrar esta información en otro formato, ¿cierto? En textos o en videos, ¿cierto? Eh, y aún así igual tiene un asidero importante.
Bien, ¿cabe alguna pregunta que hacer? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quieran agregar? Me he pasado del tiempo, así que hasta las 11:10. No me fijé que se me pasó tanto el tiempo. Son las 11:15. Em, ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? No, profe, todo claro. Muy claro, genial. Bien. Eh, ok, entonces dejamos hasta acá la clase, ¿cierto? Eh, Me voy a seguir comunicando con ustedes. Vamos a seguir haciendo esta misma dinámica. Yo creo que lo más probable es que la otra semana sea clase grabada, o lo voy a revisar también, porque hay algunas cosas que de lo más bien podría ser que lean, y luego esta misma idea de revisar lo leído. Pero vamos a estar en contacto. Yo también le voy a escribir a Camila o a Michelle. Profe, ¿Sí? lo que pasa es que habría la posibilidad de que si usted manda un texto, lo suba el día martes como en la tarde. Porque lo que Ya, pasa es que ayer me llegó el texto, pero me llegó en la noche y yo sufro de migraña y leer en la noche me provoca dolor de cabeza. ya. Sí, lo voy a tener en cuenta. No, ¿Ok? Muy en cuenta. por favor, gracias. Te comprendo, porque a mí también me pasaba todo eso de la migraña. Sí, es horrible realmente. Ajá. ¿Alguien tenía otra ¿Profe? pregunta? ¿Profe va a Sí, subir esta Katy. clase? Sí, ahí vamos a revisarlo con Camila, que es la tutora que grabó la clase, porque yo tengo problemas em, de dispositivo. Mi computador falló, y nada, ¿no? O sea, está avanzando muy lento, entonces no pude grabar. Ahí lo voy a revisar, y lo más probable es que esté arriba pronto, ¿ok? Dentro de esta semana. Bien. ¿Alguna otra duda? Si no, dejamos hasta acá porque ya van a ser las 11:20. Ok. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Que tengan buen fin de semana.